Buenos días, hermanos. ¿Se escucha? Sí. Damos gracias al Señor por la alabanza. Me gustaría en esta mañana, hace unos miércoles atrás hice un devocional, un día miércoles, un estudio, que el Señor ha puesto en mi corazón poder ya estudiar un poco más profundo y hacer una predicación. Me gustaría que me acompañaran en esta mañana. Vamos a hacer una pausa solamente por este fin de semana del libro de los Romanos y vamos a ir a Apocalipsis. Me gustaría que estuviéramos leyendo capítulo 2. Vamos a estudiar en esta mañana capítulo 2, versículo 1 al 7, el libro de Apocalipsis. Si me acompañan con la lectura. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7. Versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. 2 puntos. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles, y no lo son, y lo has hallado mentiroso, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las que yo también aborrezco. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Oramos. Señor, tú eres bueno, como cantábamos recién. Y tú eres tan bueno, Señor, que nos deja tu palabra. Y tu palabra es tan poderosa, Señor, que mueve a tu iglesia. Así como le escribiste a esta iglesia ahí en Éfeso, Señor, tú le estás comunicando, Señor, el texto a tus iglesias hoy en día, Señor. Señor, ayúdanos, por favor, a ver lo que tu palabra nos dice, Señor, como iglesia. Utiliza tu palabra para tu gloria, Señor, y que el Espíritu Santo sea obrando acá en cada uno de nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo sea haciendo ese trabajo, Padre amado, de escudriñar lo más profundo de nuestro corazón y de exponernos a ti, Señor, porque como el texto dice, tú conoces nuestras obras. ¿Qué podemos ocultarte, Señor? ¿Qué podemos tener oculto que tú no lo sabes? Y en esta mañana, Padre Santo, te pido, por favor, háblanos. Queremos oír tu voz, Santo Dios. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si ustedes prestaron atención, y el día miércoles, los que vinieron aquel miércoles prestaron atención, este libro lo podríamos bosquejar o dividir en 3 partes. Versículo 1 al 3, hay un reconocimiento de parte de Dios a esta iglesia. Versículo 4 al versículo 5 vemos que hay una reprensión. Y luego del versículo 6 al versículo 7 hay una recompensa. Entonces, esta iglesia fue plantada ni más ni menos que por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero alrededor del año 50 después de Cristo. Hechos 20 nos ayuda, no lo vamos a leer, pero ahí Pablo dice que permaneció en esta iglesia en Éfeso por 3 años ministrando. Un gran plantador de iglesias, sin lugar a duda. Y Éfeso era una ciudad rica, de ahí de Asia Menor, era importante porque tenía el puerto principal. Entonces era una ciudad próspera y era muy visitada. Se calcula que alrededor de que se escribió esta carta en ese tiempo, habían cerca de 500.000 personas viviendo en esta ciudad. Y era una fuente de comercio por agua y tierra. Además, Éfeso, lamentablemente acá digo, era famosa porque en ese lugar estaba el templo de adoración a la diosa Artemisa o Diana, esta prostitución que había
de más de 1000 prostitutas que tenían en el templo de la diosa Diana, donde Pablo en algunas de sus cartas dicen que el pueblo se iba a fornicar a ese lugar. Personas dentro de la iglesia iban, lo vemos ahí en Corintios. Entonces vemos que ese templo de Artemisa en Éfeso, en ese tiempo, era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Imagínense lo magnífico que era este templo para ser considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y acá en esta preciosa ciudad comenzó a plantarse la iglesia bíblica de Éfeso. Una preciosa ciudad, una hermosa ciudad. Entonces, después de Pablo, la Escritura en Hechos nos muestra que Apolos también estuvo pastoreando en esta iglesia. O sea, la iglesia tiene al apóstol Pablo como pastor, luego Apolos, luego Timoteo fue uno de sus pastores. ¿Sabes quién más pastoreó en esta iglesia en Éfeso? Juan, el apóstol Juan. Y acá en esta iglesia, que era una iglesia fuerte en doctrina, el apóstol Juan escribe su primera, su segunda y su tercera carta de Juan. Tú dices, wow, qué iglesia. ¡Qué iglesia! Tenía lo mejor de lo mejor, un liderazgo de clase mundial. Los mejores pastores estuvieron en esa iglesia y esta iglesia era una iglesia sana. Una iglesia con doctrina fuerte. Conocía la palabra. Fue bien plantada. Tuvo un liderazgo precioso. Sin embargo, cuando se está escribiendo esta carta de Apocalipsis, cuando el Señor Jesús le escribe a la iglesia en Éfeso, ha pasado ya una cierta cantidad de años, no muchos, no muchos. Y eso es interesante ver. Fíjate el versículo 1 de Apocalipsis capítulo 2. Escribe al ángel, y ya lo hemos visto cuando estudiamos los días miércoles las 7 iglesias. El ángel se refiere ¿a quién? Al pastor de esa iglesia. Escribe al pastor de esa iglesia, que en este tiempo no se sabe quién es, pero hay un pastor ahí. Y Jesús se dirige a ese pastor. Jesús le está enviando la carta a ese pastor, ¿para qué? Para que ese pastor luego lo lea públicamente a la congregación. Escribe al pastor de esa iglesia. Y después continúa, dice, el que tiene las 7 estrellas de su diestra. Ese que tiene está asociado a poder, a autoridad, a dominio. Entonces, el Señor Jesús es el que tiene el poder. Él sostiene. Y esto es precioso porque recordemos que Apocalipsis, en el contexto histórico, no fue escrita para los últimos tiempos. No es escatológica en sí, es una carta que es para dar ánimo a la iglesia en el primer, segundo siglo. ¿Por qué? Porque estaban siendo perseguidas esta iglesia. Entonces esta carta de Apocalipsis era para darle ánimo a esta iglesia. No teman, yo tengo el poder, yo tengo el control de la iglesia. Y cuando dice el que tiene las 7 estrellas, es la relación aquí con los pastores. Estos pastores están protegidos porque el texto dice a la diestra, con la mano derecha de Dios, están siendo protegidos estos pastores. ¡Qué consuelo! ¡Qué ánimo! A la luz de la persecución que estaban surgiendo estos pastores, el Señor Jesús le dice, no teman, yo los tengo en mi diestra. ¡Qué ánimo! Luego el texto continúa, el que anda en medio de estos 7 candeleros. ¿Y sabes cuáles son los candeleros? Las iglesias. Las iglesias. Anda en medio. ¿Y qué es un candelero? ¿Un candelero para qué se usa? Para dar luz. Un candelero tú no lo pones debajo de una cama. Tú un candelero lo pones en un lugar donde se vea. ¿Para qué? Para que alumbre todo su entorno. Por eso la iglesia se le denomina en este texto acá candelero. ¿Por qué? Porque la iglesia debe y tiene que ser luz en un mundo caído. Eso es la iglesia. El propósito de la iglesia es ser llena del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que la luz de Cristo brille al mundo. Eso es una iglesia. Por eso te das cuenta cuando estudiamos las cartas, estas 7 cartas de las iglesias. Es interesante porque el Señor Jesús le está diciendo, ustedes, mi iglesia,
No es del pastor X, es de Jesús la iglesia. Él es el pastor de la iglesia, Él es el que sostiene la iglesia, pero la iglesia, ¿qué es? La iglesia es la luz del mundo. ¿Por qué? Porque Cristo está en ella. ¿Te das cuenta la diferencia? Por eso la iglesia tiene que ser luz en un mundo de oscuridad. Esta frase, el que anda en medio de los 7 candeleros, quiere decir que Jesús visita, camina, se mueve, escudriña en medio de su iglesia. Esto no es algo alegórico, esto es algo real. Jesús está en medio de sus iglesias. ¿Por qué? Porque es su iglesia. Y Él anda escudriñando ahí. Y Él tiene la autoridad. Y por eso, bajo esa autoridad, Él comienza el versículo 2 y dice, yo conozco. Jesús constantemente viene a su iglesia. Se mueve en su iglesia. Escudriña el corazón de su iglesia. Y llega a una conclusión que solamente Jesús lo puede hacer. Yo conozco, Él es omnisciente, Él es omnipresente y Él es omnipotente. Y solamente Jesús puede decirte a ti y a mí, yo te conozco. Y Él nos conoce. Él sabe lo que hacemos y lo que no hacemos. Él sabe todo y nada puede permanecer oculto ante su presencia. Y el Señor dice, yo conozco. Ya con eso basta. Si la iglesia tenía algo, decir, no, ahora no hay argumento. Hermanos, tú y yo no tenemos argumento bajo este yo te conozco. Tal vez podemos engañar a nuestra esposa, a nuestros compañeros, a nuestros familiares, podemos engañar, pero ante Cristo su iglesia está desnuda. Y Él dice, yo te conozco. Yo sé lo que eres cuando nadie te ve, porque yo estoy ahí. Y tú estás en mi iglesia, entonces yo voy a tratar contigo, porque es mi iglesia. Dice, yo conozco tus obras. Es un término general que hace referencia a todo, sobre todo a lo que viene ahora. Y por eso dije que la primera parte es de reconocimiento, porque comienza tu arduo trabajo. El Señor Jesús no lo pasó en alto. No dijo, bueno, es lo que tienes que hacer, sigue así. No, yo conozco tu arduo trabajo. Se refiere a trabajar hasta el punto de que esa iglesia terminaba cansada. La Biblia de las Américas dice, yo conozco tu fatiga. O sea, has trabajado por causa de mi nombre con tantas ganas, con tanto anhelo, con tanto deseo, que yo lo conozco. Yo sé que tu trabajo para mí es honesto. Y tu paciencia, dice el versículo 2. Y debe entenderse paciencia, perseverancia. Yo conozco, yo sé que has perseverado. ¿Qué quiere decir perseverado? Que te has mantenido en la iglesia fiel. Yo lo conozco, yo sé. Yo conozco tu arduo trabajo que has hecho estos 15, 16, 20 años, 10 años. Yo lo conozco. No va a pasar desapercibido, no te preocupes. Yo lo sé y con eso ya es suficiente. Las buenas obras de los creyentes en Éfeso consistían en qué cosa según el texto, en que trabajaban fuertemente y eran perseverantes y lo hacían con paciencia. Y parte de ese arduo trabajo, el versículo 2, está relacionado con lo que continúa. No puedes soportar. La idea de soportar es resistir, tolerar, no los puede. ¿A quiénes? A los malos. Y según el versículo 6, los malos es los que dicen ser apóstoles. A la iglesia tal vez ahí en Éfeso, después de la partida de Juan, de Pablo, de estos grandes pastores, llegaron, se introdujeron sutilmente lo que siempre ha surgido a través de la historia de la iglesia. ¿Qué cosa? Falsos maestros. Y falsos maestros han terminado destruyendo iglesias. Y estos falsos maestros han llegado a la iglesia de Éfeso. Pero la iglesia de Éfeso dice no. Los confrontas. ¿Y cómo los confrontaba la iglesia de Éfeso? A través de la Escritura.
a través de la Escritura, los confrontaban. Dice, no soporta aquellos falsos maestros que se dicen ser apóstoles del versículo 6 del capítulo 2. Esta iglesia, sin lugar a duda, gracias al amor de Dios, obviamente, pero al trabajo pastoral de Pablo, Juan, Timoteo, Apolo, etcétera, estos grandes hombres de Dios, esta iglesia era una iglesia que tenía discernimiento. Como se dice en algunos países, no le pasaban gato por liebre. Sabía distinguir. Cuando llegaba alguien, esto no es bíblico. Lo que está enseñando no es bíblico. Tenían un oído agudo. Tenían una oída de discernimiento espiritual, sabían distinguir, y eso es el texto, y el Señor dice, yo te conozco, y después dice el texto, y has probado, o sea, los has examinado, los has puesto a prueba, a los que dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado, ¿qué cosa? Mentirosos, falsos, embusteros. Los malos son los que se llaman a sí mismos apóstoles, pero los de Éfeso, esa iglesia preciosa, tenían un discernimiento espiritual. Los probaron y llegaron a la conclusión, ¿sabes qué? Tú no eres un apóstol, tú no eres un maestro, tú eres falso. ¿Y por qué eres falso? Porque no estás enseñando la palabra de Dios, la estás diluyendo. ¿Para qué? Para tu bien provecho. Mira el versículo 3, capítulo 2. Y has sufrido. Este mismo sufrido es similar al soportar del versículo 2, van de la manito. Y has tenido paciencia, la misma paciencia del versículo 2. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. O sea, han trabajado arduamente por el nombre de Cristo. Gloria a Dios por esa iglesia. Y no has desmayado. Está relacionado con ese trabajo arduo, duro. Es importante acá mencionar, hermanos, que los manuscritos oficiales, o sea, los primeros manuscritos más fieles, la palabra amor no se encuentra. El texto se leería, has trabajado arduamente por mi nombre. La Biblia de las Américas lo dice de esta forma. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Y la Biblia, Dios habla hoy, va más allá al original y dice, has sido constante y has sufrido mucho por mi causa sin cansarte. Ese está más apegado todavía al original. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo en estos 3 primeros versículos? Dios, el Señor Jesús, el pastor de la iglesia, está reconociendo a su iglesia. La está reconociendo su arduo trabajo, su paciencia, su discernimiento espiritual. El Señor Jesús conoce absolutamente todo lo que pasa en su iglesia. Todo. En Éfeso, lo vimos, trabajaban fuertemente. Eran perseverantes. Tenían discernimiento espiritual y trabajaban sin desmayar por el nombre de Dios. Pero el Señor notó algo. Algo no le agrada. Algo no le agrada y va a reprender a esta iglesia. Versículo 4 al 6 viene la reprensión. Versículo 4. Pero tengo contra ti. Ese pero, una conjunción es un contraste. Lo anterior fue reconocimiento. Pero ahora, ¿qué viene? La reprensión, el tirón de oreja. A la iglesia. ¿Y por qué tiene algo contra él? Contra esta iglesia. Porque has dejado tu primer amor. Esta iglesia tenía una buena teología, pero estaba dejando, ¿qué cosa? Su primer amor. Estaba dejando en el pasado. Ellos trabajaban por amor a Dios, pero eso ya había pasado. Ya había pasado. Ahora ellos estaban trabajando arduamente en la iglesia, pero lo hacían sin gozo. Ya era una monotonía. Ya servir era un fastidio. Ya estaban trabajando al Señor, pero ya no había esa motivación que estaba en el principio, que era hacerlo con amor, con gozo para el Señor. Si lo leemos en el griego, es más enfático todavía.
Y se lo voy a leer para que vean el peso de lo fuerte que es. En griego es agapón, son, ten, proten, sex, ¿qué es? Tu amor primero se ha ido. Tu amor primero se fue. Es decir, hoy estás vacío. Tu amor primero te ha dejado, se ha ido. Hoy estás sirviendo vacío. El primer amor, ¿y cuál es el primer amor? Ese primer amor fresco, espontáneo, divino, ese amor voluntario que trae gozo servir, amar servir. Porque entendemos que servir es un privilegio demasiado grande. Servir a Dios, al Dios Todopoderoso, al 3 veces Santo. Servirle a Él es un privilegio demasiado grande. Y esta iglesia lo estaba haciendo ya como en automático, solo por hacerlo. ¿Cómo podemos ejemplificar ese primer amor? ¿Te acuerdas cuando estabas de novio o novia? ¿Qué pasaba? Una emoción fuerte, te movía. Cuelga tú, no, cuelga tú, quiero saber dónde estás. Y estar todo el día pendiente de él o de ella. Es vivir para ella o para él. Y no te importaba caminar 10 millas, caminar descalzo si es posible para verla. ¿Qué importa si la voy a ver? Ese primer amor que te movía a hacer todo. Hasta las locuras más locas. Mojarte afuera 2 horas esperando. ¿Qué importa? La voy a ver. Ese es el primer amor. Pero al paso del tiempo van pasando situaciones, ya te casaste, comienza la rutina, la monotonía, comienza a enfriarse todo, aparecen los descontentos, las traiciones, y poco a poco se van dejando de amar. Pero esto no puede pasar en un cristiano. En el mundo sí. El amor del mundo es un amor egoísta, interesado. Si me da, yo doy. Si no, no. Siempre amamos para sacar un provecho. Pero para un cristiano que tiene el Espíritu Santo, que el Señor lo ha sellado, que Dios es amor y ese Dios que es amor vive en mi corazón, esto no puede ser. Un cristiano sin amor es una desgracia. No solo para tu familia, sino que para la iglesia. Por eso es tan importante acá el amor, porque es la esencia del creyente. Es nuestra esencia. Un teólogo dice, el amor es para el creyente lo que la maldad es para Satanás. Aquello que me mueve, aquello que me motiva para hacer todo lo que hago. Satanás, ¿por qué hace todo lo que hace? ¿Motivado por qué? Por odio. El creyente, ¿por qué hace todo? ¿Motivado por qué? Por amor. Y el amor de Jesús. Recordemos que Jesús dice que amar es obedecer a sus mandamientos. Si me amáis, ¿qué debemos hacer? Guardad mis mandamientos. Jesús resumió los mandamientos en amar a Dios y al prójimo. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Richard Baxter escribió, el amor pone la mente a pensar, la lengua a hablar, las manos a trabajar, los pies a andar y cada facultad obedece su mandato. ¿Qué nos motiva? ¿Qué motiva a Iglesia Bíblica Nuevo Pacto? ¿Qué te motiva a venir cada domingo acá? ¿Qué te motiva? ¿Qué te motiva a hacer lo que haces para el Señor? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Cuál es el combustible que mueve tu vida? Si no es el amor, la palabra del Señor dice que de nada sirve. Mira 1 Corintios, acompáñame. 1 Corintios 13, versículo 1. El amor es tan vital para el servicio que Pablo lo escribe de la siguiente manera. 1 Corintios 13, versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena, un címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor,
Dice, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor, ¿qué es el amor? Es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿De qué nos sirve hacer y hacer cosas para Dios sin amor? El Señor nos bendice, hermanos. Y mira con desprecio nuestra obra si no es hecha en amor, con la intención de servir, bendecir a mi hermano, a quien veo, toco, huelo, está al lado mío. Mire 1 Corintios 13, el 2. ¿Qué dice el 2 puntualmente? Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe, puedo tener la mejor teología del mundo. Puedo ser un erudito, un teólogo de la palabra de Dios, pero sin amor soy un necio. Versículo 3 dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado. Pero si no tengo amor, de nada me sirve. Puedo dar todo lo que tengo, pero sin amor es como si no diera nada. Puedo entregar incluso mi cuerpo, dice el texto, para ser quemado, pero si lo hago sin amor, te quemaste en vano. Es inútil. El amor es tan importante en nuestra vida, hermano, que el Señor le está diciendo a esta iglesia, si no amas, voy a cerrar mi iglesia. Es mi iglesia. Yo me paseo todos los días por entre ustedes. Yo conozco tus obras. Yo sé cómo vienes. Yo sé cómo entras por esa puerta. Si no hay amor, va a llegar el punto de que el Señor Jesús, el dueño de la iglesia, el pastor de la iglesia, cerrará. El Señor ama tanto su iglesia, la ama tanto, que prefiere cerrar las puertas que un inconverso siga riéndose por culpa nuestra. Porque es su iglesia. Y cuando continuamos deshonrando a Dios, Dios lo puede hacer. Acompáñame a Malaquías, capítulo 1, versículo 6. Malaquías 1, 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, si él es Dios, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Y decía, ¿en qué te hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo, el enfermo, no es malo. Preséntalo pues tú a tu jefe. ¿Acaso se agradará de ti o lo aceptará? Dice Jehová de los ejércitos. Punto. Llega tarde a tu trabajo. Llega a la hora que quieras. A ver si tu jefe te va a aguantar. Al segundo día está la carta esperándote. Pero al Señor llegamos a la hora que sea. Venimos a la hora que sea y nos presentamos como sea. Desprecio a la iglesia de Cristo. Él ama a su iglesia y está en medio nuestro, paseándose día a día, viendo tu corazón. Y decimos, ¿en qué te hemos menospreciado? Ahora pues, versículo 9, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también? Este es precioso, este versículo es clave, hermano, y este versículo medita en él. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde?
Yo no tengo complacencia de vosotros, dice Jehová, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. La Reina Valera nos lo expresa bien, con la fuerza que es. Pero Dios habla hoy, la Biblia lo dice en el original, ¿cómo es? Dice el versículo 10, ojalá alguno de ustedes cerrara las puertas del templo para que no volvieran a encender en vano el fuego de mi altar, porque no estoy contento con ustedes ni voy a seguir aceptando sus ofrendas. Ese es el texto original. Jesús está en medio nuestro, se pasea en medio de su iglesia y Él está escribiendo esta carta aquí a la iglesia de Éfeso. Acá en Malaquías vemos que para ellos ya era un asco, un hastio. Era ya desagradable servir a Dios. Ya estaban todos los sacerdotes con desprecio. Lo hacían sin amor, era una religiosidad, lo hacían porque hay que hacerlo. Y el Señor le dice, uno de ustedes, ¿por qué? Por favor, no se levanta y cierra con llave y se van. Basta, basta. Hay un gran problema, pero gloria a Dios que hay una solución. Versículo 5. Volvemos a Apocalipsis 2, versículo 5. Recuerda ese primer amor. Recuerda cuando el Señor te salvó y lo que hacías. Recuerda cuando el Señor te llenaba de ese gozo y tú querías servir y venir y limpiar los baños si es posible y estar todo el día sirviendo y queriendo agradar al Señor en lo que sea. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Este recuerda es una orden. ¿Qué es lo que debían recordar? Y el texto lo dice, ¿dónde has caído? Ahora, esta iglesia no era lo que solía ser años atrás, la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Porque habían dejado de amar. Por eso el Señor los llama a recordar los días pasados. Pero no solamente, sí, es verdad. Perdóname, Señor, sí, es verdad. Sí, yo te amaba, Señor, yo recuerdo cuando hacía cosas yo con un corazón honesto y con amor, y no me importaba si los demás lo hacían o no, Señor, yo quería agradarte a ti, todo lo que hacía era para ti, Señor, estaba con un corazón honesto y limpio delante de ti, Señor. Sí, no, ya no, eso no basta. Si has reconocido, es la primera parte, es el primer paso. El segundo paso dice, arrepiéntete. Y esta es la orden. Arrepiéntete. Un arrepentimiento involucra un cambio radical, total, un cambio completo. Y haz las primeras obras. ¿Cuáles? Estas son las obras. Jesús está llamando a su iglesia a que se recapacite, primero. Que se arrepienta, segundo. Y que comience a hacer aquellas primeras obras que la hizo al principio, cuando lo hacía con un amor genuino, de gozo, para el Señor. Obraban con amor. Observe la relación del versículo. Hay una relación entre arrepentirse y hacer las buenas obras. Van de la mano. No basta con arrepentirme solamente. Yo tengo que comenzar a dar frutos dignos de arrepentimiento. Santiago 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, algunos de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también, la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Hermanos, pongamos atención. ¿De qué sirve decir yo amo a Dios? Es un acto invisible, pero aborrezco a mi hermano. Si yo amo a Dios, que es un acto invisible, ese amor, la única forma que es real es con obras, como amando a mi hermano. La única forma que yo puedo decir yo amo a Dios es amando a mi hermano a quien veo, ya que a Dios no lo puedo ver. Podemos decir que amamos a Dios, pero ¿cómo lo comprobamos?
Si un padre, tú le dices que le amas, pero que su hijo es tan insoportable que lo quiere lejos, ese padre no le va a gustar. Todo padre o madre quieren que ame a nuestros hijos. Ningún padre acá se complace con alguien que te dice, mira, yo a ti te amo, contigo a todos lados, pero a tu hijo ni me lo traigas. ¿No es cierto? Y lo mismo pasa con Dios. Yo no puedo decirle a Dios te amo, pero no puedo perdonar a mi hermano. Sigo teniendo rencor contra él. Estamos en una carencia. El Señor no toma eso. Ahora, ¿qué va a pasar si no se arrepentían según el texto del capítulo 2, versículo 5? Si no vendré pronto a ti, dice el Señor Jesús, a esta iglesia. Recuerden que esta iglesia está escuchando la palabra. Está escuchando y esta iglesia está atenta a la carta. Y esta iglesia está con temor. Y esta iglesia ahora lee, si no vendré pronto a ti. Y este no se refiere a la segunda venida del Señor, sino que se refiere a una visitación de Jesús a esa iglesia. Pero ¿qué va a traer el Señor? Juicio y disciplina. ¿Qué disciplina? El texto que dice, quitaré tu candelero de su lugar. ¿Qué significa esto? Si no te hubieras arrepentido, recuerda que el Señor le está hablando al ángel, al pastor de esa iglesia, para que se lo comunique a la iglesia. Si esta iglesia no se arrepiente y no comienza a hacer sus primeras obras, Él quitará el candelero de su lugar. Él va a venir en juicio y Él quitará la iglesia de ese lugar y esa iglesia dejará de existir. Y eso es lo que pasó a la iglesia de Éfeso. Tiempo después, no mucho, después de esta carta, esta iglesia tan rica en teología, tan práctica en la obra, con tanto conocimiento de la Escritura, ¿sabe lo que pasó? El Señor la cerró. Ya era un edificio vacío. Quitó su candelero de ese lugar. Porque la iglesia es del Señor. De nuevo, el texto este demuestra que el Señor es soberano en su iglesia. Él ha establecido la iglesia para que sea columna y baluarte de la verdad. Cuando una iglesia no hace esto, el Señor la amonesta. Si la iglesia no se arrepiente y continúa con su pecado, el Señor la visita y la disciplina. Y eso puede significar que esa iglesia desaparezca como lo fue en este caso. Un teólogo dice, ni Dios ni su reino corren peligro por la eliminación de una iglesia. Incluso una tan exitosa, bíblica y estratégica como lo era la de Éfeso. Esto es tremendo, hermano. Esto es tremendo. Y el Señor termina esta reprensión mencionando algo bueno que ellos hacían. Versículo 6. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Y quiénes son estos nicolaitas? De capítulo 2, versículo 14, le enseñaban la falsa enseñanza de Balaam, el falso profeta de Israel, que movía una exageración doctrinal a la libertad cristiana, de una manera inmoral, paganismo. Entonces ellos la aborrecían. Pero nótese qué interesante, hermano. Nótese que el problema acá en la iglesia de Éfeso no era intelectual, no era teológico el problema, no era doctrinal, ellos entendían y tenían discernimiento espiritual. El problema no era de negligencia, ellos eran trabajadores, arduos. No era pereza, ellos estaban constantemente trabajando. El problema era que habían dejado su primer amor por Dios y por el prójimo. Tal vez ya no se soportaban entre ellos, ya no se hablaban. Tal vez estaban ya en un mundo y en un círculo vicioso, trabajando solamente. Y es increíble cómo un creyente puede hacer todo bien sin amor. Es increíble. Lo puede hacer bien sin amor. Hermanos, prácticamente no importa lo que hacemos, qué ministerio tengamos, cuántos años llevemos en la iglesia.
Si hemos descuidado nuestra comunión con Dios, entrando en una rutina pesada y comenzamos a hacer las cosas sin amor por el Señor y por mi prójimo, de nada sirve, como lo veía en 1 Corintios 13. Hemos visto el reconocimiento, la reprensión, y ahora versículo 7 viene la recompensa. Versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Punto. Hermanos, si el Señor te ha hablado, debes hacer una cosa. Arrepiéntete y comienza a hacer las primeras obras. ¿Cuáles? Comienza a perdonar. Comienza a perdonar y comienza a restaurar tu alma. Porque el Señor viene. El Señor viene a su iglesia. El Señor ha visitado su iglesia. Y un día tenemos que darle cuenta a Él. Que el Señor nos ayude. Que el Señor use su palabra para que podamos, hermanos queridos, tener un nuevo comienzo. Oramos. Señor, gracias, porque tu palabra es viva, eficaz, Señor. Así como esta iglesia, Padre, preciosa iglesia, con discernimiento espiritual, Señor, con teología fuerte, quedó eliminada, Señor. Tú le quitaste el candelero, Señor. ¿Cómo no debemos estar alerta? Tú sigues visitando tu iglesia, Señor. Tú sigues pasando por medio de ellas. Señor amado, por favor, utiliza, Señor, esta predicación para que podamos tener un nuevo comienzo. En tu nombre lo pedimos. Amén. Hermanos, quiero que pongamos mucha atención.